¿Usted que la respondieron que consiguieron? No, 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 no. Pues yo de verdad que nunca había pasado. Bueno, digo que pasan muchas cosas todos los días. Ajá, pero eso es importante. Buenas tardes. Vamos a tener nuestra tercera, sesión del seminario. Les quiero presentar a Pilar Ramos, que va a presentar su plática sobre algunos fenómenos interesantes de la computación cuántica. Pues, es un tema muy interesante para que lo conozcamos acá en el CCN. Recuerden que la sesión va a estar grabada, la pueden ver después y yo creo que ya va a estar el jueves, entonces si quieren volverla a ver o si no la han visto. Gracias, Pilar. Hola, buenas tardes. Quiero presentarles el marco que vamos a estudiar hoy. Una introducción a los circuitos cuánticos y al lenguaje del formalismo matemático de la mecánica cuántica necesario para poder abordar la computación cuántica y los circuitos, en este caso los circuitos cuánticos y un algoritmo cuántico que es el de encontrar el orden. Si tenemos un sistema con dos posibilidades, por ejemplo, una moneda que tiene dos opciones, águila o sol, o algo que podemos codificar en falso o verdadero, cualquier sistema de ese tipo lo vamos a codificar como un 0 o un 1. Y a esto le vamos a llamar la unidad mínima de información, o bit, que, está en el conjunto 0, 1. Así, una función lógica va a ser nuestra compuerta lógica G, la que va a hacer operaciones booleanas, tales como la operación OR, AND o NOT, que son las operaciones básicas que conocemos. De aquí nos damos cuenta que, en general, si aplico una compuerta OR a 2 bits y obtengo un bit, dado que no es una función biyectiva, no voy a poder recuperar la información porque aquí hay pérdida de energía, podríamos decir. En cambio, la compuerta NOT es biyección y hay un fenómeno que se llama reversibilidad y que en la mecánica cuántica es fundamental. Una compuerta muy interesante es la compuerta XOR, en la cual suma 2 bits módulo 2. Tenemos que 0 más 0 es 0, 0, 1, 1, 1, 0 es 1 y 1, 1 es 0, dado que la suma módulo 2. Así que un circuito clásico es una composición o configuración de compuertas lógicas o operaciones booleanas. Ahora quiero introducirles un poco del formalismo matemático de la mecánica cuántica. En principio, estamos trabajando en un espacio de Hilbert. Okay. En un espacio de Hilbert sobre los complejos, el cual tiene asociado un producto interno, el que determina una norma, y bajo la métrica inducida por esa norma es un espacio métrico completo. Aquí en el espacio de Hilbert lo que vamos a aprovechar es la propiedad de linealidad. La mecánica cuántica, a diferencia de la física clásica, es una teoría lineal. Nuestro ejemplo de interés y en el que trabajamos en la computación cuántica es con el espacio Cn, en el cual el producto interno está definido antilineal en la segunda entrada y lineal en la primera, es decir, que saca conjugados en el primer componente. Los operadores sobre el espacio de Hilbert, vamos a usar operadores del espacio en el espacio, que son transformaciones lineales acotadas, las vamos a denotar en este conjunto BH, y tenemos el resultado de que si la dimensión del espacio es finita, pues sabemos que cualquier transformación lineal de H en H es acotada. Ahora nos interesa sobre todo el operador T estrella. Es un operador único el cual satisface esta condición en la cual X
un elemento, el producto interno de X con la imagen bajo T de Y es igual a T estrella X, producto interno con Y. Este operador es el operador adjunto y si T estrella es igual a T, es un operador, le llamamos hermitiano o autoadjunto. Ahora, he dicho que estamos en un espacio de Hilbert en el cual tenemos una propiedad de linealidad. Ay, ok. La siguiente. Entonces, en este espacio vamos a poder presentar, vamos a poder estudiar la mecánica cuántica, la cual es una teoría que hace predicciones acerca de la estadística de objetos microscópicos, con frecuencia con implicaciones sobre el fenómeno macroscópico. Vamos a ver cómo la estadística en un espacio de Hilbert vectorial, bueno, va a estar, digamos, muy visible. Va a aparecer, ¿no? Vamos a definir lo que es un estado cuántico. Entonces, en principio no estoy poniendo definiciones físicas porque no somos físicos, pero con estas ideas son suficientes. Si consideramos un estado cuántico como un vector, bueno, se define como un vector en el espacio de Hilbert tal que su norma al cuadrado es 1. Pues, todos los vectores de norma 1 en el espacio de Hilbert son estados cuánticos y un observable es un operador autoadjunto del espacio de Hilbert. Si tenemos un observable que es un operador autoadjunto, entonces existe un conjunto ortonormal y un conjunto de n valores reales, tal que este conjunto son los vectores propios y los valores propios del operador T. Y en mecánica cuántica, el conjunto de los eigenvalores de T son los valores posibles que podemos medir. Es decir, cuando queremos determinar una cantidad física en un sistema cuántico, vamos a tener un conjunto de posibles valores a medir. Y esos valores posibles a medir nos van a determinar cuál es el estado B sub I que estamos midiendo. Ahora, como la mecánica cuántica es lineal, si tenemos dos estados B1, Bn, entonces la superposición de estados con amplitudes complejas también es un estado del sistema, es un estado posible físicamente. Los alfa sub j son números complejos que se conocen como las amplitudes de probabilidad del estado, las cuales satisfacen esta condición de normalización. Y por eso, bueno, vamos a ver por qué consideramos que son amplitudes de probabilidad. Como el operador T tiene una serie de valores posibles, entonces, calculando su valor medio, su valor esperado, obtenemos que es una ponderación de los valores reales que podemos medir por el factor alfa sub i al cuadrado, módulo de alfa sub i al cuadrado. Es decir, que este factor es la probabilidad de obtener lambda sub i al medir el operador T sobre el estado psi. Esto es muy importante porque ya no vamos a obtener una medida determinística de un sistema, sino una medida probable, un valor probable. Notamos que si tengo el estado TBJ, donde BJ es un vector propio, y considero el estado EI teta BJ, resulta que también es un vector propio porque tiene el mismo valor propio lambda J. Y si calculo su valor medio, bueno, no sé si enfaticé que el valor medio lo estamos calculando sobre un estado. Entonces, al calcular el valor medio del operador T sobre E y teta psi, corresponde con el valor medio del operador T sobre psi. Esto quiere decir que las amplitudes de probabilidad son iguales y psi y E y teta psi van a determinar los mismos estados físicos. Esto es importante. Ahora, una observación. Entonces, medir en mecánica cuántica un estado cuántico es obtener uno de los eigenvalores posibles. Pero entonces, ¿qué ocurre con el estado cuántico, que es una superposición después de medir?
hay una propiedad en la mecánica cuántica que se llama el colapso de la función de onda. Entonces, si tenemos psi, como lo presenté en el estado anterior, que es una superposición, y mido con mi aparato un lambda j, entonces el estado del vector que está en superposición decae al estado bj. Aquí porque los lambda j son distintos entre sí, pero habrían otros casos que es, bueno, habría que introducir otros operadores cuando se mide. Ahora, si yo quiero hacerle operaciones a mis estados cuánticos, tienen que ser operadores unitarios, ya que son transformaciones lineales, que además son isometrías, porque yo quiero un operador que lleve estados en estados, ¿no? Y la dinámica cuántica, que es la evolución temporal en el tiempo del sistema físico, siempre está dada por operadores unitarios. Aquí debería haber puesto la ecuación de Schrödinger, pero no voy a hablar de ello, entonces no va al caso. Este es un experimento muy interesante porque manifiesta, o bueno, fue el que determinó o comprobó la cuantización del spin del electrón. Y se le llamó spin a esta propiedad de las partículas. Tenemos un horno que calienta cualquier tipo de partículas y vamos a pasar un colimador por el cual ellas van a recorrer un rayo y se va a activar un campo magnético, el cual lo que se obtuvo experimentalmente fue una desviación en 2 rayos, exactamente, en 2 posiciones en el detector. Si lo que podemos estudiar es si el campo magnético está apagado, entonces obtendríamos un rayo que viene y choca el detector, digamos, si este es el eje Z, en el 0. Y lo que se esperaba clásicamente era que si estaba el campo magnético encendido, tuviéramos una distribución gaussiana, porque tendríamos una variación continua de los impactos del electrón o de las partículas en el detector. Sin embargo, lo que se obtuvo fue que habían 2 puntos en los que 2 puntos distinguidos en los que impactaba en el detector. Y esta es la cuantización del spin o del momento angular. Bueno, voy a introducir la notación rápidamente del Kerr, que es la notación de Dirac, que es una barrita y como ángulo. Entonces, en C2, una base es 1, 0 y 0, 1. Y se utiliza la flechita arriba para decir, como en el experimento de Stern-Gerlach, el spin up, y la flechita abajo spin down. Entonces, pero además, por ser una base computacional, porque es la de mi estado cuántico, entonces la voy a llamar Ket 0 a este vector y Ket 1 al vector 0, 1. Y bueno, esto es para decir cómo escribiríamos la superposición de los vectores, donde B es un vector, A sui son las componentes complejas y P sui son los vectores de la base. Ahora, si yo quiero tener más de una partícula o más de un estado cuántico, debo pensar en el producto tensorial de mi espacio C2. Entonces, en particular, el espacio de n partículas va a ser el producto tensorial de C2 n veces. Ahora, quiero presentarle la idea de qué es el entrelazamiento cuántico. Así muy rápidamente, ya vimos que la mecánica cuántica trabaja sobre un espacio lineal, es decir, que puedo sumar vectores y estos vectores van a ser una solución del sistema. Solamente para pensar el ejemplo de Stern-Gerlach, si yo tengo Ket up y Ket down, 2 partículas, una que tiene Ket up y Ket down como esta, este es un estado de 2 partículas y cada partícula obra independientemente. La primera partícula tiene Ket arriba y la segunda tiene Ket abajo. Pero resulta que puede haber otra combinación de los estados, tales como que tengamos un Ket down, un spin down y un spin up. Entonces, también esta es una posibilidad para un sistema de 2 partículas. Ahora, en mecánica cuántica podemos superponer.
Aquí no he puesto las amplitudes de probabilidad, pero el estado suma de estos dos es posible. Entonces, ¿qué nos está diciendo este estado? Aquí ya no va a poder haber, no se puede ver una independencia de los estados, sino que lo que sucede es que si mi spin está arriba y yo mido que el primer spin está arriba, necesariamente el segundo va a estar abajo. Y si en esta superposición mido que el primer qubit está abajo, perdón, el primer estado está abajo, entonces el segundo va a estar arriba. Entonces, la idea de entrelazamiento es esta. No puedo separar o no puedo escribir de manera que hayan dos qubits operando independientemente. Están completamente correlacionados. Aquí está su definición. Entonces, un estado entrelazado va a ser una superposición tal que yo no la puedo escribir como el producto tensorial de dos estados. Ahora, luego se dio una discusión de Einstein cuando se estaba desarrollando la teoría de la mecánica cuántica y hubo un científico que es John Bell, el cual desarrolló una desigualdad y planteó estos estados para hacer un experimento en el cual se validara la teoría y la paradoja que estaba proponiendo Einstein. Sin embargo, lo que se encontró fue todo lo contrario, que la mecánica cuántica era correcta. Y quedaron estos estados de Bell, que son los estados de máximo, de máximo entrelazamiento. Bueno, ahora vamos a introducir lo que son, ya pensamos en el bit al inicio como la unidad mínima de información en un sistema clásico. Ahora, ¿cuál sería la unidad mínima de información en un sistema cuántico? Entonces, decimos que vamos a llamarle el qubit en esa analogía y es un estado cuántico psi del espacio C2, tal que es nuestra mínima unidad de información cuántica. Pero dado que psi en C2 es un vector con norma unitaria, entonces vive en la 3 esfera, dado que sus amplitudes suman 1. Sus amplitudes al cuadrado suman 1. Está contenida en C2 y por lo tanto yo puedo pensar para un estado en general psi igual a alfa ket 0 más beta ket, el ket 1, pensar sus componentes alfa, que son números complejos como el producto de una amplitud y una fase igual para beta, y además definir esa amplitud alfa de esta manera como coseno de teta medios, seno de teta medios, y obtener para psi el estado E y gamma, que va a ser factor de coseno de teta medios, ket 0, E y phi, seno de teta medios, ket 1. Pero hace rato les comentaba que, salvo la fase, podemos los estados de un psi y un E y gamma psi determinan los mismos estados físicos. Así que obtenemos un representante de nuestro estado o qubit sin fase global. Y este psi es coseno de teta medios 0, E y phi seno de teta medios 1. Pero tenemos dos parámetros. Y podemos entonces llevar esta información de este qubit que vive en C2 a una 2 esfera. De esta manera, siendo teta psi, lo puedo llevar a esta representación como un punto en S3, pero también lo puedo llevar como un punto, una parametrización en la 2 esfera. Es decir que un estado cuántico es un punto en la 2 esfera y un estado clásico que es 0 o 1. Pero si recordamos, lo que está sucediendo aquí es que tenemos infinitas superposiciones de ket 0 y el ket 1, y todas son posibles. ¿Y qué está sucediendo? Que al medir, bueno, una observación, ¿cuál es? Que podríamos pensar que entonces, si yo almaceno solo, por ejemplo, que algo sea falso, que sea verdadero en un bit, o que si quiero almacenar algo que tiene 4 resultados, necesito 2 bits, porque 2 a la 2 me va a dar 4, y así sucesivamente. Aquí puedo almacenar infinita información. Pero no es cierto, porque eso sería a nivel cuántico. Pero nosotros que estamos en un nivel clásico, al medir, vamos a obtener, si nuestro observable
tiene como base el get 0 y el get 1, solo vamos a medir uno de los dos valores posibles. Toda nuestra información colapsa en uno de esos dos estados. Entonces parece que no hubiéramos hecho nada, ¿no? Entonces la idea es hacer operaciones cuánticas y de último medir, ¿no? Ok, entonces ahora queremos ver qué es una compuerta de un qubit, la cual va a ser entonces un operador unitario en BC2, ¿no? Los operadores unitarios son infinitos. Te recordamos que teníamos la compuerta NOT, una compuerta NOT, o pueden ser todas la compuerta de identidad y la compuerta NOT para un bit clásico. Para un qubit vamos a tener infinitas compuertas. En particular están las matrices de Pauli, que son muy importantes en la mecánica cuántica. Estas matrices de Pauli van a ser compuertas cuánticas porque son operadores autoadjuntos. Ah, sí. Entonces, la compuerta X, por ejemplo, vemos que si actúa X sobre ket 0, que es poner el vector aquí 1, 0, entonces nos da el ket 1, porque es 0, 1. Y si nos da, si aplicamos el ket 0, 1, lo que quiero decir es que nos intercambia. Va a ser una compuerta de negación. Si entra 0, nos da 1, y si entra 1, nos da 0. Hay otra compuerta que es la compuerta Hadamard, también es muy interesante, que se obtiene como la suma de x más z entre raíz de 2. Esta es su representación. Y observemos que si actúo la compuerta H sobre el ket 0, entonces voy a obtener 1 entre raíz de 2, 0 más el ket 1. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, si me voy a la esfera de Bloch, tengo el ket 0 y el ket 1, pero cuando aplico la compuerta Hadamard obtengo un estado, como decir que la mitad de las veces cuando mida voy a obtener 0 y la otra mitad 1. Es decir, este estado es una superposición de 0 y 1, y solo lo obtuve aplicando h a 0. Y aplicando h a 1 voy a obtener lo mismo pero con signo menos. Luego entonces tenemos un teorema en el que toda matriz unitaria en BC2 la podemos escribir de esta forma. Vemos que es EI teta, que es una fase, EI alfa por la matriz Z, EI beta por la matriz Y y EI beta por la matriz Z. Bueno, esto es solamente hacer cuentas para demostrarlo, porque podemos determinar un isomorfismo local con SO3 y pensar en que toda rotación en R3 está determinada por 3 ángulos. Entonces, prácticamente cada matriz me está determinando una rotación alrededor de un eje. Ahora, creo que esta no era la presentación. Ok, no importa. Esta es otra representación que podemos utilizar para las compuertas de un qubit. Lo que les decía, tengo RZ de teta, EI teta Z, medios me va a determinar una rotación alrededor del eje Z por un ángulo teta. Y este es en general. Voy a adelantarme esta parte porque quiero presentarles un protocolo de comunicación que es muy sencillo, pero dice o habla de las propiedades de la computación cuántica. Pensemos que tenemos el estado psi, que es A0 más B1. Y resulta que, y tenemos este estado entrelazado, que es uno de los estados de B. Ahora, tenemos dos personajes en la comunicación que son Alice y Bob, los cuales se quieren comunicar. Alice, ¿sí? Alice quiere comunicarle el ket psi a Bob. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, aquí borren este 0. El ket psi, el estado inicial va a ser el ket psi
y el get del estado entrelazado. Algo que no comenté es, aquí puse en negrita el 0 porque es la partícula que tiene Alice y el get que no está en negrita es la partícula que tiene Bob. No va a haber un canal de comunicación, solamente está Alice con su partícula y allá está Bob, digamos en la luna. Entonces, este es mi estado A0 más B1 y tengo mi estado entrelazado. Resulta que cuando yo reescribo esto en la base de los estados entrelazados, entonces obtengo el que es 0, el que es entrelazado B0, B1, B2 y B3. Y así lo tengo como psi, xpsi, zpsi y xzpsi. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí hay dos qubits y aquí está un qubit. Resulta que si Alice hace una medición a sus dos qubits y obtiene 0, 0, resulta que ella tiene el estado entrelazado B0. Y Bob no tendría que hacer nada porque su qubit, el bit, la partícula que ella tiene, él tiene, ya tiene la información del estado psi. De pronto es algo un poco extraño, pero lo que hice fue reescribir el estado inicial y entonces solamente lo que va a hacer Alice es medir los dos qubits que tiene. Pero si el estado que ella mide, esto sería con probabilidad 1/4, y si con probabilidad 1/4 mide el 0,1, que sería medir el estado B1, entonces lo que tiene que hacer Bob es aplicar la compuerta X, que es su propia inversa, y obtendrá el estado psi. Y así sucesivamente. Aquí actuaría. Entonces, ¿cómo sabe Bob qué debe hacer? Deben enviarse 2 bits clásicos para que le den la información a Bob de qué operación le debe hacer a su qubit para obtener el qubit que tenía Alice. ¿Mm? Ahí el B1 y el B2 deben salir. Es B0 y el B1. No, el B0 es el que Ajá, es compartido, ¿no? Pero no. sí. Aquí está. Ok. O sea, esta es una base de estados de Bell y yo puedo reescribir todo para ponerlo en términos de la base de los estados de Bell. Y ahí también tenía que haber uno en negrita y el otro. Sí. Em, sí, es decir, lo que va a suceder es que tengo 3 bits. Voy a usar entonces tenía A0 más B1. Ese es el que quiere compartir Alice, ¿no? Ajá, y estos los tiene Alice. Y tengo el estado entrelazado, no voy a colocar una entre raíz de 2, sino 0, 0, más 1, 1. Este lo tiene Bob. Este lo tiene Bob, ¿no? Y este lo tiene Alice. Pero resulta que esto se escribe como A. El producto tensorial es, voy a hacer esto de 0, 0, 0. ¿Sí? 0 con estos. Todo esto es producto tensorial. Más 0, 1, 1. Más B, 1, 0, 0, más B, 1, 1. Sí, estoy abriendo este producto. O sea, y ahora tengo que hacer más operaciones para obtener lo que tenía en la presentación, pero ¿qué va a hacer Alice? Alice solamente va a medir estos dos primeros. Y cuando mide, obtiene un resultado y este resultado se lo manda a Bob, clásicamente. Estoy ayudándome de un canal de comunicación clásico y cuando le diga que es 0, pues ya sabe que el qubit que tiene, porque no es esto lo que tiene un qubit, ese qubit que tiene es haciendo las cuentas, pues se vería un poco más, pero es como la... Vale, gracias. Sí. Ok, pues.
Mm, ok, entonces tenemos las compuertas de 2 qubits, van a ir del un producto del tensor de C2, a C2, ¿no? Son operadores unitarios. Tenemos la compuerta CNOT, es una compuerta muy especial porque es una operación controlada. Si llega un 0 en el primer qubit, no le hace nada al segundo. Y si entra un 1 en el primer qubit, entonces aplica la compuerta X e intercambia el qubit. ¿Mm? Bueno, ahora voy a introducir lo que es la transformada de Fourier cuántica para ver un resultado, ver su aplicación. Entonces observamos que es una transformación que va de Cn a Cn, donde cada componente de la imagen es una superposición de las componentes de la entrada por el factor e a la 2pi jk entre n. Ahora, vemos que en un espacio, en un Cn, podemos establecer una base de vectores cuánticos, de estados cuánticos, y aquí los estaría colocando en notación decimal. Y va a comenzar a haber un juego de la notación decimal con la notación binaria. Entonces, el ket J lo voy a mandar en la superposición de todos los vectores de la base por factorizados por este término, ¿no? Pero si tengo un estado general, que es una superposición, entonces, y el operador es lineal, actúa sobre cada J y obtengo entonces la transformación, la transformada de Fourier. Esta sí sería la clásica y escribiría esto de esta manera, ¿no? Me interesa estudiar cómo se escribe esta para determinar su diagrama circuital. Entonces, J, que es un número decimal entre, supongamos que n es igual a 2 a la n, entonces está escrito por n bits. Así que J es una palabra binaria de n bits y reemplazando en esta expresión J de esta manera y teniendo en cuenta que n es 2 a la n y k también expresándolo de manera binaria, voy a escribir la transformada de Fourier como el producto tensorial. Entonces vemos que este es un qubit, es la superposición de 0 más una fase por 1, por el ket 1. Y así tendría cada factor, solamente que la expresión decimal voy corriendo los elementos de la expansión binaria de J. Voy a recordar la compuerta Hadamard. Recordamos que la operación de Hadamard sobre, por ejemplo, el 0, obteníamos 0 más 1, ¿sí? Entonces, si A es 0, esto me da 1, entonces se cumple. Y si el ket es 1, entonces obtenía la compuerta Hadamard 0 menos 1, que también se cumple escribiéndolo de esta manera. Pero el menos 1 a la A lo puedo escribir de esta manera, porque si A es 0, entonces esto es 1, y si A es 1, entonces tengo e a la pi i, que me va a dar menos 1. Es decir, que aplicar la compuerta Hadamard me permite obtener este resultado. ¿Es correcto? Pero como la compuerta Hadamard es su misma inversa, porque es autoadjunta, entonces si yo tuviera un estado que tiene esta forma y aplico la compuerta inversa, entonces voy a obtener de nuevo el ket A. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy codificando en la fase una información. Entonces, bueno, también voy a definir esta compuerta controlada, que al qubit 0 no le hace nada, y al qubit 1 le multiplica el factor e a la 2pi entre 2 a la k. De esta manera puedo construir ya un diagrama circuital cuántico en el que, si ven acá, cada uno de estos es uno de los factores, uno de los términos del producto tensorial que definía o como redefiní la transformada de Fourier. Si vemos el ket Jn, al aplicar la compuerta Hn, es
0 más e a la 2pi 0.jn. Pero para aplicarla a los qubits de más arriba, debo ir corriendo su fase para obtener J.2, J3, J hasta Jn. Y estas son, estas compuertas me realizan esos desplazamientos. Ahora pues, voy a hacer un ejemplo para ver la transformada cuántica inversa. Entonces, supongamos que nos dieron este estado de 3 qubits. Entonces, donde tienen un factor cada uno de phi, y phi es el número desconocido que quiero encontrar. Ahora, phi lo puedo expresar como k por 2 a la menos 3. Realmente me interesa que quede de esta manera. Si tuviera más números, no afectaría porque eso sería un número entero y e a la 2pi con ese número entero me daría 1. Entonces, asumiéndolo así, ya es suficiente. Así que K va a ser un número también en la descomposición binaria, K1, K2, K3, por 2 a la menos 3. Cuando lo multiplique por 2 a la 2, entonces me queda K3, punto K2, K3 y punto K1, K2, K3. Y entonces el objetivo para encontrar phi es determinar K1, K2 y K3. Ahora mi circuito, entonces, ¿qué hace? Tengo mis 3 qubits. Al primero le aplico la compuerta H, porque sabemos que un estado de esta forma, al aplicarle la compuerta H, me va a dar el qubit K3, me va a dar la información de su fase. Aquí necesito hacer una rotación para quitar este K3 y que me quede solo punto K2 y poder aplicar H y recuperar K2. Y luego, aquí tengo que hacer 2 para quitar K3 y K2 y poder recuperar K1. Y si recuerdan, este es el símbolo de la compuerta Sinox. Al hacer esta composición de Sinox, obtengo de nuevo lo invierto y entonces obtengo la fase, que era mi objetivo. Entonces, la transformada de Fourier inversa me permite recuperar fases. Ahora voy a presentarles por último un algoritmo, que es el algoritmo de encontrar el orden. Si se puede entender, lo voy a presentar de la manera más sencilla, pero ya lo siguiente para el algoritmo de factorización de Shor es un paso que daría muy rápido, ¿no? Entonces, supongamos x y n enteros, tales que el máximo común divisor de ellos es 1, entonces el orden de x módulo n es definido como el menor entero positivo r, tal que x a la r es 1 mod n. Bueno, es su definición, entonces mi problema es, dados x y n, encontrar, el problema es encontrar el orden de x módulo n. Voy a introducir un operador que es bx implementado por un oráculo. Aquí no digo la definición, pero un oráculo es como una caja negra, la cual nos va a implementar una función, pero hay casos en los que no sabemos explícitamente cómo es, y en otros, pues es una cuestión de cálculos, ¿no? Lo que yo quiero que Bx haga es que evalúe todas, para cada j, evalúe las potencias de j, ¿no? De x a la j mod n. Tal que este operador sea unitario, por supuesto. Entonces voy a darle la descripción un poco del algoritmo. Inicialmente lo que necesitamos es un número n y podemos elegir un x aleatoriamente y con el algoritmo de Euclides, que es un algoritmo clásico, determinar el máximo común divisor. Y si el máximo común divisor es 1, son coprimos y entonces comenzamos a ejecutar el algoritmo. Voy a utilizar 2 registros, donde registro significa que es un grupo de qubits. El primero va a ser de t qubits y tal que satisface esta condición. Esta condición es por razones de eficiencia, ¿no? Y el segundo registro va a ser de n qubits. Entonces, mi estado inicial va a ser 0
van a estar todos en el ket 0 t veces el primer registro y el segundo registro son ceros n veces, ¿no? El caso especial es cuando el orden R es una potencia de 2. Entonces, en este caso, no estimamos t, sino que lo tomamos igual a n, que es la parte entera superior del logaritmo de n, el número de bits con el cual puedo escribir a n. Ahora sí, el procedimiento. Entonces, pensemos, tengo mi estado inicial, el ket 0 me denota, esto me denota que hay t ceros, ¿no? Si recuerdan, y estos son n ceros. Ahora, a este primer registro le voy a aplicar la compuerta h. Al aplicar la compuerta h al primer qubit, lo que obtengo es una superposición. Es decir, si tengo t bits, voy a poder obtener de 0 a 2 a la t menos 1 números y esos los obtengo todos en esta superposición. Y al segundo registro no le hago nada. Ahora, voy a aplicar el oráculo Bx definido anteriormente a este estado, al ket psi1. Entonces, ¿qué obtenemos? Que Bx se aplica linealmente al ket J, producto tensorial que es el ket 0, y entonces recordamos que esto era J, como aquí la entrada es 0, entonces me queda X a la J mod n. Esta expresión es muy bonita porque ¿qué está sucediendo? A nivel cuántico. A nivel cuántico tengo J que va de 0 a 2 a la t menos 1 y X a la J son todas las evaluaciones de X mod n. Es decir que aquí tengo, por ejemplo, X a la 0, X a la 1, X hasta X a la R y luego se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Justamente porque son coprimos. Entonces, dado que XJ mod n es una función periódica con periodo R, entonces vamos a escribir J como AR más B. Y para esto A estaría dentro de estos límites y B dentro de 0 a R menos 1. Entonces, si recuerdan, tengo el ket J, X a la J, ¿no? Entonces tengo el ket J que es AR más B, X a la AR más B. Pero como esto es mod n, entonces solo me queda X a la B y aquí tengo el ket AR más B. Ahora, no es necesario, hay otros procedimientos para hacer el algoritmo de encontrar el orden, pero este lo simplifica porque vamos a medir el segundo registro, que nos va a dar un estado X a la B0, para tener un B0 fijo y reducir la cantidad de términos. Entonces, sin embargo, de nuevo, esto va a estar distanciado por un periodo que va a tener la información de nuestro R. Entonces, al aplicar la transformada de Fourier, ahora vamos a aplicar la transformada de Fourier a este registro, AR más B0. Aplicar la transformada de Fourier, bueno, es lineal, entonces entra aquí, E a la 2pi, AR más B, y el J, que es que va a ir de 0 a 2 a la t menos 1. No es el mismo J anterior, sino que es por la definición de la transformada de Fourier. Y aquí hay un caso especial. Desde el principio lo que dije es que el orden R divide a 2 a la t. Entonces, aquí me van a salir un factor, que son las raíces de la unidad, y por lo tanto me va a quedar esta expresión. Así que esta es la expresión que resulta. Y en esta expresión ya tenemos a R, a nuestro R, en el denominador. Y podemos ver la distribución de probabilidad de este estado. Entonces, las amplitudes de probabilidad son 1 entre R para todos los posibles valores de K de 0 a R menos 1, que lo vemos aquí. Entonces, si K es 0, pues va a estar aquí. Si K es 1, tengo 2 a la T entre R y todas con probabilidad 1 entre R. Este es el caso especial. Si R no divide a 2 a la T, entonces voy a tener una distribución con unas, hagan de cuenta como
unas campanitas aquí muy pegadas a los puntos, ¿no? Bueno, aproximadamente. Y después de tener este estado, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrarles aquí, ¿no? Este es el estado que obtuve. Voy a medir el primer registro. Al medir el primer registro voy a obtener este estado para un K0 fijo. Entonces obtengo, mido el estado psi4, si K0 es 0, no tengo información y tengo que volver a hacer el algoritmo, pero si K0 es distinto de 0, entonces lo que yo obtengo es K0 2 a la t entre R. Lo que yo voy a hacer es dividir entre 2 a la t. Y voy a obtener una fracción decimal que es K0 entre R. Pero al tener una fracción decimal que proviene de dos números, tengo una expresión decimal que es la fracción de dos números racionales, entonces puedo aplicar un algoritmo, que anticipo una disculpa por no presentarlo, pero por cuestiones de tiempo no podría, que es el algoritmo de fracciones continuas. Entonces, con este algoritmo de fracciones continuas voy a obtener los números K0 y R. Al obtener K0 y R, entonces, si estos dos son coprimos, obtuve mi resultado, que es el denominador. Y si K0 y R tienen un factor común, es el otro caso, significa que mi denominador es un factor de mi orden. Hagan de cuenta que obtuve R1. Así que tengo que volver a aplicar el algoritmo a X a la R1 para obtener R2. Y hacerlos recursivamente para obtener todos los factores de R hasta que obtenga este caso, ¿no? En el que son coprimos y obtendría mi orden. Resulta que este algoritmo es eficiente porque este proceso de hacerlo recursivamente no es infinito. También hay cuentas de cuántas operaciones y de cuántos recursos tendría que gastar, pero digamos que no lo iba a incluir aquí. Y el siguiente paso después de tener el orden es aplicar este algoritmo para el algoritmo de factorización, que ya no es muy directo, por decirlo así, pero ya sería el asunto de otra charla. Estas son mis referencias, y gracias por su atención. ¿Alguien tiene más preguntas? Cuando estás hablando aquí de la comunicación intránsito, ¿el canal lo estás considerando con ruido, sin ruido o no importa? Es un canal clásico. El único canal que considero en la teleportación cuántica es un canal clásico que me va a enviar 2 bits. Y pues actualmente un canal clásico puedo considerarlo sin ruido, ¿no? ¿Y qué pasaría? En el canal clásico ya digamos que está resuelto el ruido. El problema del ruido es en los canales cuánticos o en el procesamiento de información cuántica. El estudio que estoy haciendo es totalmente ideal, es totalmente ideal. Y los problemas actuales de la computación cuántica justamente son eso, de que hay ya solo el hecho de existir la partícula, ya hay interacciones con su ambiente, con otras partículas, con todo. Entonces, esas son las dificultades de la computación cuántica. Pero el canal del sistema de teleportación cuántica es clásico y prácticamente hemos reducido, ¿no? Con la tecnología actual, el ruido. ¿Alguien más? Hablaste al inicio de los circuitos clásicos y después hablaste de los circuitos ya cuánticos. O sea, en comparación, unos son mucho más complejos que otros. O sea, matemáticamente hablando y también a lo mejor en computación. Ajá. Unos son muy fáciles de entender, los otros no tanto. Pero
O sea, ¿cuál tú creerías que es el beneficio más grande que tienen de los cuánticos a los clásicos? Sí, pues de pronto verlo así como tan, sí, es mucha información, eh, pero los operadores de voy a decirte dos cosas con tu pregunta. Primero, la mecánica cuántica, no todos los operadores son finitos. O sea, aquí solo estoy haciendo como una pequeña trampa porque el operador de momento es infinito, es decir, que el análisis funcional es el que estudiaría, con eso estudiaríamos esos operadores. Pero como estamos estudiando propiedades intrínsecas o estamos utilizando propiedades intrínsecas de las partículas, estos operadores sí resultan acotados. Ahora, nuestras compuertas son esos operadores de espacios vectoriales. Y además tenemos la posibilidad de la linealidad, es decir, digamos, matemáticamente, realmente es más sencillo y es más bonito, ¿no? Porque tienen muchas simetrías también y prácticamente es el conocimiento de espacios vectoriales y operadores unitarios lo que estamos aplicando. Y es como, lo difícil es tener la base, las ideas de la mecánica cuántica para poder usar esos circuitos. O, por ejemplo, el circuito que presenté, los dos circuitos que presenté, pues a las personas que se les ocurrieron tienen un bagaje en la mecánica cuántica como tal y en las ideas y también son matemáticos para crearlos, ¿no? No presenté otros circuitos, pero es el paradigma con el cual vamos a pensar cómo resolver tareas específicas, lo que es lo difícil. Las compuertas ya no son tan difíciles. En cambio, a nivel clásico, los circuitos clásicos, pues también hemos avanzado mucho, porque los lenguajes de alto nivel como Python, como R, como todos los que conocemos ya nos hacen como, nos ponen un intermedio entre lo que luego va a ser los circuitos que se van a generar y a producir para hacer cierta tarea, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos una ventaja. Y la idea de la computación clásica no es que va a reemplazar la computación, perdón, la computación cuántica no va a reemplazar la computación clásica, sino que es esas tareas que requieren muchos recursos o que son muy complejas a nivel clásico y que hasta ahora no se han podido hacer, que es lo que se quisiera abordar, porque en cuestión de recursos, sí consume muchos recursos la mecánica cuántica y exige muchas cosas como la temperatura, ¿no? Entonces, sí son varias variables. Ok. ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta, ¿conoces un poco sobre la historia o los avances que hay de la computación cuántica? Un poco. Sí, o sea, he escuchado que en muchas situaciones ya se ha avanzado bastante, pero que falta 10 veces más para llegar a algo como lo que tú dices, que consume muchos recursos y todo esto, que puede tardar 30, 50 años más en que se produzca algo. Sí, no se sabe. Yo, bueno, lo que he visto y en las referencias, digamos, por ejemplo, de 1999, casi toda la década de los 90 fue la década en la que se fundamentó la computación cuántica. La mecánica cuántica formalmente desde 1925. Y luego viene Feynman y propone la idea de simular sistemas cuánticos en un computador cuántico, no en un computador clásico. Pero se comienzan a desarrollar en la década de los 90 fuertemente las bases de la computación cuántica en varios paradigmas. Es decir, el que yo les presento es el de los circuitos cuánticos, pero hay otros paradigmas también más relacionados como con la física. Entonces, lo que se ha encontrado hasta el momento se sigue, o sea, sí vi mucho auge, pero he visto que de esa década para acá, como que es sobre lo mismo, ¿no?
Y obviamente hay grandes empresas, ¿no? Que están invirtiendo muchísimo dinero en quién obtiene la primera computadora cuántica. Em, pero bueno, hablando con ciertas personas que son personas que trabajan vendiendo productos, o sea, vendiendo productos que no existen, pero para que la gente invierta en tecnologías cuánticas como de la criptografía y porque van a garantizar mayor seguridad. Entonces, la gente vende para que inviertan y ellos puedan investigar. El asunto es que estas mismas personas saben que está muy difícil. Entonces, ya es, ahí sí lo dije mexicano, es muy difícil, sí. Entonces, pero hay una idea de justamente Michel Mosca, la he leído más en filosofía, pero él también la dice y es como que toda idea y concepción humana va a tener en algún momento una implementación física. Es decir, que puede que no sea muy pronto o puede que sí, es algo así cuántico, no determinista, no sabes. Pero sí, yo creo que sí, sí se va a lograr. Sí. ¿Alguien más? Cualquier cosa, sí sea cuántica. ¿No? Suponiendo que llega a ser práctico, como Ajá. la computación cuántica, ¿qué tanto conocimiento tendría que tener una persona cualquiera como para poder implementar algoritmos? Es que justo quería presentarles algo que no conecté, pero realmente, digamos, lo que les presenté que es muy básico, con eso muchas personas ya están lanzándose a programar en Qiskit, que es una herramienta de IBM, la cual lanzó en la nube para que, por una parte, simulemos sistemas cuánticos y por otra parte los podamos implementar en computadoras cuánticas reales. Entonces, si tú ya sabes Python y sabes programar, es como ir adquiriendo el paradigma y mucha gente está ahorita, sí me di cuenta estudiando que mucha gente ahorita está estudiando computación cuántica y como que hacen hackatones, también cosas de este tipo. A pesar de que no son físicos, ni son matemáticos, ni hacen computación, pero como que también es una cuestión de gusto por la programación y como entender las ideas y comenzar a programar. Pero pues yo no me voy por esa idea, sino por lo matemático de la computación. Ujú. Gracias. Vale, muchas gracias, Pilar. Así de mera curiosidad, y no sé si tú sepas, ¿qué tan grande es la computadora cuántica más grande que hay ahorita? No, no sé. No sé qué tan grande, no sé las dimensiones, ¿no? No, o sea, en cuanto a capacidad de procesamiento, ¿no sabes? Ah, no sabría decir cómo. He escuchado varios datos, pero a veces no sé si son ciertos y no me los he memorizado tampoco, entonces no podría decirte. Sé que, digamos, hay unas de 27 qubits y que ya son muy complejas. O sea, ya simular en ellas te da mucho ruido. Y son servidores que hay como regados en diferentes partes del mundo por el consumo de energía que tienen. Em, pero no sé. No. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar.